Muy buenas tardes televidentes y bienvenidos una vez más al canal Literaturas TV. Hoy vamos a abarcar temas sobre el contenido histórico del Ecuador a partir del siglo XIX y XX. Como ustedes pueden observar, tenemos a varios invitados el día de hoy para ayudarnos a exponer sobre los diferentes temas que vamos a hablar hoy. Con lo que es la generación de capital, generación del 30 y grupo de Guayaquil. Bienvenidos muchachos, ¿cómo les va? Henry, ¿qué tal? Quisiera que tú me hables acerca de la generación de capital. Bueno, muchas gracias aquí por la invitación al programa. Bueno, la generación de Capital fue una agrupación literaria conformada por 4 poetas de la generación modernista ecuatoriana a comienzos del siglo XX. Bueno, estos poetas eran Medardo Ángel Silva, Humberto Fierro, Arturo Borja y Ernesto Camaño. Bueno, esto se denominaba generación de Capital ya que cada uno se asesinaron por sí mismos y a temprana edad. Esta agrupación tomó se la generó generación del 30 cuando cada uno ya no existía y se la denominó así generación del 30, generación de capital. Bueno Henry, se dice que Medardo Ángel Silva fue uno de los principales exponentes de aquel grupo. ¿Por qué se lo denominó de esa manera? Bueno, Medardo Ángel Silva nació en la ciudad de Guayaquil en 1899. Fue uno de los grandes exponentes de la literatura y poesía a nivel mundial. Tanto en países de Europa es muy conocido por sus poetas, ya que exaltan vidas amorosas y romanticismo. Bueno, Medardo Ángel Silva también ayudó para que sus colegas pongan sus poemas en otros países. Muchas gracias Henry por la entrevista. Como ustedes pudieron escuchar, la generación de capital fue la que más influyó en aquella época. Ahora vamos a hablar sobre lo que es el grupo de Guayaquil. Bienvenido Richard, ¿cómo te va? Quisiera que tú hables acerca de la agrupación de Guayaquil. Buenas tardes, así como dijo mi amigo Henry, agradecido por esta invitación a este programa. Les voy a hablar sobre las obras de Guayaquil. Fue escrito por un ecuatoriano que fue denominado literario, ya que está profundamente en lo social y tuvo algunos temas como el folclore, historia de la costa ecuatoriana y la metodología. Bueno, Richard, gracias. También se podría decir que el grupo de Guayaquil no solo se caracterizó por defender los derechos de los guayaquileños, sino también por sus grandes obras, como las diferentes novelas que publicaron sobre cómo era la situación de aquella ciudad. ¿Me podrías explicar alguna de ellas? Tuvo algunas obras que fue como la tigra que fue llevada al cine. Es como las cruces al agua, que fue una obra denominada la masacre en Guayaquil. Muchas gracias Richard por la entrevista. Como ustedes pudieron escuchar, el grupo de Guayaquil no simplemente se encargó de garantizar los derechos de los guayaquileños, sino que llamó mucho la atención aquella obra donde fueron llevadas hasta el cine y las grandes pantallas y sirvieron como exposición para las demás ciudades que dieran a conocer sus derechos y promover el derecho para todos los ciudadanos. Ahora vamos a hablar sobre lo que es la generación del 30. Bienvenido Brian, quisiera que tú me hables acerca de la generación del 30. Hola, buenas tardes. Yo voy a hablar sobre la generación del 30. La generación del 30 se caracterizó más por el indigenismo, que abarca son los derechos, cómo se trataba a los indígenas. Esta obra llegó en plata y bronce en Ecuador en 1827. Muchas gracias Brian por la entrevista. Bueno, la generación del 30 se caracterizó también por garantizar los derechos de los indígenas y los campesinos de nuestro país. Fue una generación que aportó demasiado para hacer prevaler los derechos de nosotros como ciudadanos y los derechos que nos respaldan el día de hoy. También vamos a hablar sobre varios personajes como Miguel Río Frío y Juan Montalvo. Buenas tardes, Yulady. Quisiera que tú me hables un poco acerca de Miguel Río Frío. Estar en este canal. Miguel Río Frío es uno de los escritores políticos y diplomáticos nacidos en la ciudad de Loja. También él realizó sus primeros estudios en la ciudad natal y luego viajó a Quito.
para poder ingresar al Convictorio de San Fernando. Él, a partir del siguiente año, asistió como diputado a la Asamblea Constituyente, que se reunió en Guayaquil. Ingresó a la carrera diplomática, ocupado en un puesto de importancia en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Más tarde. También podemos decir que en 1855 viajó a Bogotá como secretario de la legación ecuatoriana, como en Colombia. Bueno, muchas gracias, Yuleide, por la entrevista y gracias por aportarnos en este tema muy importante. También se nos está escapando un personaje muy importante que influyó mucho en lo que es en lo que es el siglo XIX y el siglo XX. Que, bueno, ahora vamos a hablar sobre sobre Juan Montalvo. Juan Montalvo fue un escritor ambateño nacido el 13 de abril de 1832. Sus primeros estudios los cursó en su ciudad natal, en Ambato, y después fue enviado a Quito para estudiar la secundaria. Terminó la universidad con varias dificultades por su conducta, pero se graduó el 28 de mayo de 1851 en maestro en la filosofía. Siguió estudiando y cursándose para ser alguien mejor, pero los varios antecedentes que lo llevaban y su conducta no le permitieron seguir estudiando. Después de un tiempo él quiso otra vez cursar los estudios en la literatura y filosofía, dando así su resultado con todas las adversidades y los problemas. Logró graduarse y también formó parte muy importante de lo que fueron los grandes poetas de aquella época. Bueno, y esto ha sido todo por hoy en el canal Literaturas TV y gracias por su apoyo.